Para este vestido voy a estar utilizando estos 3 tonos de hilo. Los 3 son un grosor número 4 100% acrílico. Estaré utilizando el gancho número 5. En la descripción del video les voy a dejar el link por si les interesa y encuentran todos los colores. Aquí ya tengo mis 68 cadenitas y las vamos a estirar un poco. Y esto nos mide 46 centímetros. Para nuestra primera vuelta vamos a subir con una cadenita y nos vamos a regresar. En la primera hacemos medio punto. Pasamos a la siguiente medio punto. Así vamos a continuar. En cada una de nuestras cadenitas vamos a hacer medio punto. Al finalizar nuestra primera vuelta vamos a subir con una cadenita y volteamos. En nuestra segunda vuelta vamos a hacer aumentos. En el primer punto vamos a hacer medio punto. Pasamos al siguiente y hacemos medio punto. Aquí ya tenemos 2, 3. En el 4 vamos a hacer un aumento. 1, 2. Volvemos a repetir 3 puntos. 1, 2, 3. En el 4, 1, 2. Y repetimos. Vamos a hacer lo mismo. Aquí tenemos 2, 3. En el número 4, un aumento. 1, 2. Esto lo vamos a hacer hasta llegar hasta el último punto. Para nuestra tercera vuelta subimos con una cadenita y volteamos. En esta vuelta solamente vamos a hacer medios puntos. Vamos a pasar, dejando este libre, vamos a pasar al segundo medio punto. Y continuamos con medio punto hasta llegar hasta el último punto. En esta no haremos aumento. Para nuestra cuarta vuelta vamos a subir con una cadenita. Volteamos, en el primer punto vamos a hacer medio punto. Pasamos al siguiente medio punto. Pasamos al siguiente medio punto. En el número 4 el aumento. 2 medios puntos. Volvemos a repetir 3 puntos. 2, 3. En el número 4, 1, 2 puntos en el mismo punto. Esto lo vamos a repetir hasta llegar hasta el último punto. Ahora, a partir de esta cuarta vuelta, vamos a ir repitiendo. Después de terminar esta, que es la número 4, vamos a hacer una sin aumento. Y en la siguiente, que sería la número 6, vamos a hacer aumento. Vamos a ir alternando los aumentos. Una vuelta aumento, una vuelta sin aumento. Aquí tengo desde la 1 hasta la 6 con los aumentos alternándolos. De la 7 a la 10 no vamos a hacer aumento. Y en la número 11 vamos a hacer aumentos, pero vamos a hacer 6 puntos y en el número 7 un aumento. Entonces en la número 7 vamos a hacer 6 puntos. 4, 5, 6 y en el número 7 el aumento. 1, 2. Repetimos 6 puntos. Aquí ya tengo mis 6 puntos. En el número 7 el aumento. 1, 2. Al finalizar la vuelta número 11 vamos a hacer la número 12 solamente medios puntos, no vamos a hacer aumento. A partir de aquí vamos a empezar a tejer una vuelta con aumento y una vuelta sin aumento, pero vamos a ir aumentando un punto antes de un aumento. Entonces, si aquí en esta vuelta, que es la número 11, hicimos 6 puntos y un aumento, la 12 fue solamente medios puntos sin aumentos. La 13 vamos a hacer 7 puntos, un aumento. 7 puntos, un aumento. La 14 no aumento. Para la 15 vamos a hacer 8 puntos, un aumento. 8 puntos, un aumento. Así vamos a ir tejiendo, vamos a ir aumentando en cada aumento un punto. Aquí tenemos 6, en el otro aumento vamos a tener 7 y luego el aumento. Después 8, un aumento, pero siempre vamos a ir alternando los aumentos. En una vuelta aumento, en la siguiente no aumento. Esto lo vamos a hacer hasta tener lo largo que necesitamos de nuestro canesú, del pechito a la sisa, para formar la manga. Una medida estándar para una niña de 6 años sería desde aquí hasta la sisa 19 centímetros. Para formar la manga serían 17 centímetros y de ancho 33 centímetros. Esta sería una medida estándar, pero si tiene la niña, vayan midiéndole
el canesú. Ya que alcanzaron la medida que necesitan, una forma de dividir los puntos que sea fácil, vamos a agarrar de esta manera. Ya teniendo nuestro canesú de esta manera, este sería nuestro centro. Lo vamos a marcar, ponemos el marcador. Ahora vamos a doblar nuestro canesú. Esta parte nos tiene que quedar en el centro. Agarramos la otra parte, la ponemos en el centro. Supongamos que yo para lo ancho de mi canesú necesito 40 centímetros. Es un ejemplo. Entonces yo voy a agarrar mi cinta desde el centro y voy a medir la mitad de esos 40 centímetros, que serían 20. En donde me dé la medida, ahí vamos a poner el marcador. Siempre agarrando la parte de atrás. Lo mismo vamos a hacer de este lado. Ya teniendo esta medida, nos aseguramos de que la manguita quede más o menos en 17 centímetros. También pueden contar los puntos desde aquí hasta el marcador y lo hacen acá. Solamente ponen el marcador. Otra manera que es mucho más fácil, si tienen la niña, le ponen el canesú y le marcan en el bracito. Ponen el bracito y en la sisa le marcan aquí, del tamaño de su brazo. Mucho más fácil. Pero si no tienen la niña, ya saben cómo hacerle. Ahora nosotros, ya teniendo nuestros marcadores, vamos a empezar a tejer la parte de abajo de nuestro vestido. Vamos a hacer la misma puntada sin hacer aumentos. Cuando ustedes tienen la medida del ancho del canesú, en caso de que esta parte de la manga le quedara un poco ajustada a la niña, le pueden hacer cadenitas aquí, en la primera vuelta, para empezar a tejer hacia abajo. Si no, lo pueden dejar de esta manera, solamente ida y vuelta. En una de estas partes, esto va a quedar en la parte trasera. Vamos a hacerle medio punto por la orilla para que en este lado le pongamos botones. Entonces ya con la orilla que le vamos a hacer, va a cerrar los botones. Ahora aquí ya vamos a unir estas dos partes y vamos a continuar tejiendo hasta lograr 18 centímetros de largo antes de cambiar el color. Para empezar, en la parte de abajo del vestido vamos a subir con una cadena. En el mismo punto vamos a hacer medio punto y vamos a continuar tejiendo medio punto hasta llegar hasta el primer marcador. Aquí ya llegué al primer marcador, lo quitamos y agarramos el punto. Quitamos el marcador de este lado y agarramos el punto y hacemos medio punto. Nos pasamos al siguiente y continuamos con medio punto hasta llegar al siguiente marcador. Ahí volvemos a hacer lo mismo. Llegamos al siguiente marcador, lo quitamos. Vamos a agarrar el punto, quitamos el marcador, agarramos el punto, sacamos hebra y cerramos. Continuamos con medio punto. Ya que le demos toda la vuelta, vamos a unir esta parte con punto deslizado. Agarramos el primer punto que hicimos, sacamos hebra, cerramos. Subimos con una cadena, pasamos al mismo punto y seguimos tejiendo medio punto. Así vamos a terminar y empezar las vueltas de la misma manera. Recuerden que para que nos quede la misma puntada debemos de tejer al derecho y al revés. Cada vez que terminamos una vuelta, subimos con la cadenita y volteamos. Nos vamos a pasar al primer punto y hacemos medio punto. Y continuamos con medio punto. Y al terminar la vuelta, subimos con la cadenita y volteamos. Y trabajamos por dentro. Ya que completamos lo largo que necesitamos, ahora vamos a empezar con el color azul. Ahora vamos a empezar a formar estos bloques. Estos van a quedar así, no los vamos a cambiar. Lo único que va a cambiar es lo que vamos a tejer entre estos bloques. Vamos a asegurar nuestro hilo en cualquiera de los puntos y vamos a subir con 3 cadenitas. Nos vamos a pasar al punto de aquí arriba. Vamos a contar 1, 2 y en el número 3 vamos a hacer 3 puntos altos. Cerramos 2, cerramos 2. Volvemos a repetir. Aquí ya tenemos 2. 3 puntos altos. Una cadenita y volvemos a hacer en el mismo punto 3 puntos altos. 1, 2, 3. Hacemos lazada. Vamos a saltar este punto
En el siguiente vamos a hacer medio punto alto. De esta manera. Para nuestro siguiente motivo vamos a contar estos puntos de aquí arriba. 1, 2, 3, 4 y en el número 5 volvemos a hacer lo que hicimos aquí. Entonces hacemos 1, 2, 3, una cadena, 1, 2, 3. Lazada, saltamos este punto, en el siguiente medio punto alto. Noten que aquí luego al lado del motivo tenemos un punto. Ese no lo vamos a contar, solamente este y nos saltamos al siguiente. Volvemos a repetir, contamos 1, 2, 3, 4 y en el número 5 volvemos a formar este motivo. Vamos a hacer esto por todo alrededor. Para nuestra segunda vuelta vamos a agarrar el punto por abajo. Y vamos a hacer punto deslizado. Subimos con 3 cadenitas. Ahora vamos a trabajar en nuestro primer motivo. Vamos a hacer lo mismo que hicimos en la vuelta anterior. 3 puntos altos, una cadena, 3 puntos altos. Pero esta segunda vuelta la vamos a agarrar de esta manera. Vamos a hacer un punto en relieve por arriba. Sacamos hebra, cerramos 1, 2, 3. Lazada, pasamos al siguiente punto y repetimos. 1, 2, 3. Lazada, uno más. Ya teniendo los 3 puntos altos, vamos a hacer una cadenita y vamos a pasar a estos 3 y vamos a repetir. 1, 2, 3. Y aquí ya hicimos nuestro primer motivo. Lazada, vamos a pasar al medio punto alto y lo vamos a agarrar en relieve. Sacamos hebra, cerramos 1, 2, 3. Pasamos al siguiente motivo y repetimos el punto en relieve por arriba. Cerramos 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Una cadena y 3 puntos altos en relieve. 1, 2, 3. Y esto lo vamos a hacer por todo alrededor. Al terminar esta segunda vuelta vamos a cerrar con punto deslizado en esta primer cadenita. Al finalizar la vuelta vamos a cerrar con punto deslizado. Repetimos lo mismo. Agarramos el punto por debajo y hacemos el punto deslizado. 1, 2, 3 cadenitas. Ahora vamos a pasar al primer motivo y vamos a agarrar el punto alto normal. 1, 2, 3. Pasamos al siguiente. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Una cadenita y hacemos los otros 3 puntos altos. 1, 2, 3. Lazada. Ahora aquí vamos a hacer un aumento. Si volteamos un poco nuestro tejido, aquí tenemos una hebra. Ahí vamos a hacer un punto alto. 1, 2, 3. Ahora el punto alto lo vamos a agarrar en relieve, por debajo. Pasamos por la cadenita que hicimos este punto alto, agarramos el punto alto, sacamos hebra, 1, 2, 3. Y aquí ya tenemos el aumento de puntos altos. Pasamos a nuestro siguiente motivo y repetimos. 1, 2, 3. Una cadena. Pasamos a los otros 3 puntos altos y hacemos lo mismo, 3 puntos altos, de 3 sacadas. Ahora pasamos al siguiente punto, repetimos lo mismo, agarrando la cadenita que nos queda aquí por detrás. Hacemos un punto alto, lazada, volvemos a pasar nuestro gancho agarrando el punto alto. 1, 2, 3. Y nos pasamos al motivo y volvemos a repetir. Esto lo vamos a hacer por todo alrededor. Al terminar la vuelta número 3 cerramos con el punto deslizado y vamos a agarrar el punto por debajo.
Subimos con 3 cadenitas. Vamos a pasar a nuestro primer motivo. Hacemos los 3 puntos altos, 1, 2, 3, una cadena y pasamos a los siguientes 3 puntos altos. 1, 2 y en el número 3 lo vamos a agarrar en relieve por arriba. Ahora vamos a pasar a estos 2 puntos y vamos a hacer aumentos. En el primer punto hacemos 2, 1. Ahora en el centro de los 2 puntos vamos a hacer un punto alto. Ahora en el último punto hacemos el aumento, 2 puntos altos. 1, 2. Y aquí ya tenemos 5 puntos altos. Pasamos al siguiente motivo, el primer punto lo vamos a agarrar en relieve por arriba. 1, pasamos al siguiente, 2, pasamos al siguiente, 3. Pasamos a los siguientes puntos altos, hacemos 2 normales, 1, 2 y el último en relieve. Pasamos a los puntos y volvemos a hacer el aumento. Eso es lo que vamos a hacer por todo alrededor. Vamos a agarrar el primero y el último punto de los motivos en relieve. Y vamos a hacer los aumentos aquí. En la vuelta anterior teníamos 2. Ahora en esta vuelta, que es la número 4, tenemos 5. Así vamos a continuar trabajando y al terminar la vuelta cerramos con un punto deslizado. Subimos de igual manera. Para la vuelta número 5 vamos a hacer un aumento en los motivos y estos 5 puntos se van a quedar igual. Entonces el primer punto del motivo se va a agarrar en relieve por arriba. Los siguientes 2 se van a agarrar normal. 1, 2. Ahora aquí en el espacio de la cadenita vamos a hacer un punto alto. Una cadena y volvemos a hacer en el mismo espacio un punto alto. Ya que tenemos estos 2 puntos y la cadenita, pasamos a los siguientes 3. 1, 2 y por último en relieve. Ahora vamos a hacer los 5 puntos. 1, 2, 3, 4, 5. Y pasamos al siguiente motivo. El primero y el último siempre van a ser en relieve. Y volvemos a hacer el aumento. Lo que hicimos aquí lo vamos a hacer por todo alrededor. Los 5 puntos se van a quedar así. El aumento solamente se va a hacer en el motivo. El primero y el último siempre va a estar en relieve. Al terminar la vuelta, cerramos con el punto deslizado, subimos con las 3 cadenas y vamos a hacer lo mismo que hicimos en esta vuelta número 5. Vamos a hacer los 8 puntos altos. El primero y el último siempre va a estar en relieve con nuestra cadenita, 5 puntos altos, uno sobre cada punto. Volvemos al siguiente motivo, hacemos el primero en relieve, otros 3, una cadena, 3 y el que está en relieve. Y volvemos a pasar a los 5 puntos. Vamos a hacer lo mismo que hicimos en esta vuelta anterior. Aquí tengo el primer motivo. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí tengo los 5 puntos altos. El primer punto en relieve del siguiente motivo. 1, 2, 3. Una cadena. Pasamos a los siguientes puntos. 1, 2, 3 y el último en relieve. Pasamos a los 5 puntos y repetimos. Esto lo vamos a repetir por todo alrededor. Aquí ya terminé la vuelta número 5 e hice 2 más. En total tenemos 3 vueltas con el aumento en el motivo. 4 puntos, una cadena, 4 puntos. Estos se quedaron los 5 puntos. Aquí ya tenemos 7 vueltas. Para la número 8 vamos a hacer nuestro primer motivo y vamos a hacer el aumento en los puntos altos. Hacemos el primer punto. Ahora entre el primero y el segundo vamos a hacer el punto alto. Este sería el aumento. Pasamos al segundo punto y vamos a hacer un punto alto.
y continuamos con puntos altos hasta llegar al último punto para hacer otro aumento. Aquí estoy, este es el último, el penúltimo, ahí entre esos dos voy a hacer un punto alto. Y ahora en el último punto voy a hacer un punto alto. Paso al siguiente motivo, agarro el punto en relieve y hago los 3 puntos. 2, 3. Una cadenita y los 3 puntos altos. 1, 3. Por último, el punto en relieve. En estos 5 puntos volvemos a hacer el aumento al inicio y al final. Así continuaremos. Recuerden que el primero y el último siempre en relieve. Y aquí vamos a tener 7 puntos. Eso es lo que vamos a tejer. Ya que completemos 12 centímetros con este color más claro, vamos a medir nuestro muñeco. Este muñeco nos mide 14 centímetros, sin contar el copete. Ya que sabemos la medida, vamos a cambiar el hilo con el color más fuerte y vamos a empezar a tejer. Vamos a tejer la medida que nos dio el muñeco. Si este nos mide 14 centímetros, nosotros vamos a terminar de tejer otros 14 centímetros. Entonces, en total ya tendríamos 26 centímetros. Si ustedes tienen la niña, mídanle. Si el vestido lo quieren mucho más largo, entonces tejanle más aquí arriba. Este vuelo que tiene el vestido para mí está bien, pero si ustedes lo quieren mucho más ancho, más zampón, como le digan, entonces pueden estarle haciendo más aumentos aquí, igual como le hemos estado haciendo. Y si no, pues así lo pueden dejar. Este vuelo para mí está bien. Y si notan que al ir tejiendo esto se va encogiendo, entonces háganle otro aumento. Ahora le vamos a hacer la orilla. Vamos a agarrar este punto, aseguramos el hilo y una cadenita. Pasamos aquí al siguiente punto y vamos a hacer medio punto alto. Vamos a irnos con medio punto alto. Ya que tenemos 4 medios puntos, vamos a hacer 2 cadenitas y vamos a saltar 1, 2 y en el tercer punto vamos a hacer el medio punto alto, y este sería un ojal para un botón. Volvemos a repetir. Aquí ya tenemos 2 puntos, 3, 4, 2 cadenitas y nos vamos a pasar 1, 2 en el 3, medio punto alto. Ahora aquí tenemos que hacer por toda esta orilla medio punto. Entonces voy a hacer otro medio punto alto aquí en el mismo punto y voy a hacer uno más para que dé bien la vuelta. Ahora vamos a pasar al siguiente punto, medio punto, y vamos a continuar con medio punto por toda la orilla. Al llegar al centro tengo mi medio punto, hago lazada, me bajo al punto que está en la vuelta anterior, saco hebra, cierro, hago lazada, paso al siguiente punto y cierro uno más, y así nos va a quedar en el centro. Ahora solo continuamos con medio punto. Aquí ya terminé toda la orilla y en la manguita le hice 2 vueltas de medios puntos altos, una blanca y una azul, y le hice este corazón, pero si a ustedes no les gusta le pueden hacer uno diferente. Ahora nosotros vamos a acomodar nuestros monitos de esta manera y le vamos a hacer una puntada por la orilla. Nos aseguramos que quede centrado el mono y vamos a poner los monos en los motivos. Ustedes deciden cuántos quieren ponerle. Le pueden poner 1, 2, 3, 4, 5 monitos aquí enfrente. Todos los vamos a pegar de la misma manera. Vamos a agarrar un punto del muñeco y un punto del vestido. Aseguramos nuestro hilo y subimos con una cadenita. Pasamos al siguiente punto, siempre asegurándonos de que agarremos el punto del vestido. Así. Sacamos hebra y vamos a cerrar 1, 2. Pasamos al siguiente punto y hacemos el punto alto. Pasamos al siguiente punto alto. Estos son solamente de 2 sacadas. Cerramos 2, cerramos 2. Ya que tenemos todos los puntos del muñeco, vamos a continuar tejiendo.
va a ser lo mismo, pero esta vez con puntos altos de 2 sacadas. 1, 2 y continuamos. Al llegar al siguiente motivo vamos a poner otro muñeco y así nos vamos a ir por todo alrededor. Vamos a hacer lo mismo. Y si no le quieren hacer la orilla, solamente lo cosemos. Yo le voy a poner pegamento para tela y lo voy a coser para asegurarlo más. Y las manitas las voy a coser junto con las otras manitas. Para nuestro monito vamos a necesitar 3 ganchos de número diferente. Para los ojitos 1.5. Para la sonrisa y la carita y todo esto que está aquí, el 2.25. Y para su cuerpecito, que es este, 3.5. Las manitas también las vamos a hacer con el 2.25. Y vamos a ocupar una aguja para bordarle los ojitos y la ceja. Para nuestro monito vamos a empezar con 4 cadenitas. 1, 2, 3, 4. Y nos vamos a regresar con medio punto. 1, pasamos al siguiente. 2, pasamos al siguiente. 3. Para la segunda vuelta subimos con una cadenita, volteamos y vamos a hacer un punto sobre cada punto. 1, 2, 3. Para la tercera vuelta subimos con una cadenita y volteamos. En el primer punto vamos a hacer un aumento, 2 medios puntos. 1, 2. En el siguiente punto solamente medio punto. Y por último 2. 1, 2. Una cadenita y volteamos. En esta vuelta vamos a hacer solamente medio punto sin hacer aumento. Al finalizar debemos de tener 5 medios puntos. Subimos con cadena y volteamos. Para nuestra quinta vuelta vamos a hacer un aumento en el primer punto. 1, 2. Y continuamos con medio punto hasta llegar al último. Ahí vamos a hacer un aumento. 1, 2. Al finalizar una cadenita y cortamos. Ahora vamos a agarrar nuestro primer punto. Aseguramos nuestro hilo, subimos con una cadenita y en el mismo punto vamos a hacer 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos a pasar al siguiente punto, medio punto. Y vamos a continuar con medio punto hasta llegar hasta el último. Ya estando en el último punto, vamos a hacer de nuevo 6 puntos altos. Aquí solamente hicimos 5 por las cadenitas con las que subimos, completamos los 6. Entonces aquí debemos de hacer 6 puntos altos. 1, 2, 4, 6. Ahora nos vamos a regresar con medio punto y al llegar a estos puntos de aquí abajo vamos a hacer medios puntos altos. Vamos a hacer 4 medios puntos altos. Entonces pasamos aquí en la orilla y aquí ya solo bajamos con medio punto. Al llegar abajo, 1, 2, 3, 4. Y ahora vamos a continuar con medio punto. Al llegar aquí arriba solamente cerramos con un punto deslizado. Una cadena y cortamos. Ahora vamos a hacer la parte en donde van los ojitos. Vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenitas. Y nos vamos a regresar en la primera cadenita, vamos a hacer un aumento. 1, 2 medios puntos. En el siguiente repetimos 2 medios puntos. Vamos a hacer 2 medios puntos en cada punto que hicimos, en cada una de estas cadenitas. Al finalizar debemos de tener 10. Aquí ya tengo 10 medios puntos. Ahora subo con la cadena y volteo. Y voy a hacer un medio punto sobre cada punto. Al final debemos de tener 10. Ya que finalizamos la vuelta con los medios puntos, nos vamos a deslizar a este primer punto. Aquí arriba recuerden que tenemos 5. Nos deslizamos ahí, subimos con 2 cadenas, pasamos al siguiente punto, medio punto alto. Aquí ya tenemos 2, 3, 4,
5. 2 cadenas, volteamos. 1, 2, 5. Una cadena y volteamos. Ahora vamos a hacer medios puntos. 1, 3, 4. Y en el último vamos a hacer punto deslizado. Una cadenita y cortamos. Ahora vamos a calcular la parte del centro. Vamos a ocupar 3 puntos. Ahí vamos a hacer 2 cadenitas, pasamos al siguiente punto, medio punto alto. Lazada, pasamos al siguiente punto, medio punto alto. Aquí hacemos una cadena y cortamos. Y esto sería lo que vamos a acomodar aquí. Aquí le vamos a hacer ese copetito que lleva las 3 tiras aquí, de color café y luego los ojos. Para empezar con el cuerpo vamos a hacer 10 cadenitas. Ya que tenemos 10 cadenitas nos vamos a regresar en la cuarta. Ahí vamos a hacer 2 medios puntos altos. 1, sacamos hebra y cerramos. 2. Pasamos al siguiente punto, un medio punto alto. Así vamos a continuar con un medio punto alto hasta llegar al último punto. Ahí vamos a hacer un aumento. Aquí estoy en el último punto, tengo un punto, 2 cadenitas, volteamos. En el primer punto vamos a hacer 2 medios puntos, 1, 2, y continuamos con medio punto hasta llegar al último punto en donde vamos a hacer otro aumento. Aquí ya estoy en el último punto, tenemos 12 medios puntos. Vamos a subir para empezar la vuelta número 3. Aquí vamos a hacer solamente medios puntos, no vamos a hacer aumento. Al finalizar la vuelta tenemos que tener 12 medios puntos. Para la vuelta número 4 subimos con 2 cadenas y volvemos a hacer 12 medios puntos. Al finalizar la vuelta subimos con 2 cadenas, volteamos. Y ahora esta es la vuelta número 5. Vamos a empezar las disminuciones. Vamos a saltar el primer punto en el siguiente medio punto alto. Y continuamos con medio punto alto. Aquí ya llegué al otro extremo del tejido. Tengo 2 puntos. Me voy a saltar este y en el último punto voy a hacer medio punto alto. Subimos con 2 cadenas. Para la vuelta número 6 volvemos a hacer disminución. Nos saltamos este en el siguiente medio punto alto. Y continuamos con medio punto alto. Tengo 2 puntos. Me voy a saltar este en el siguiente medio punto alto. Subimos con 2 cadenas. En esta vuelta volvemos a hacer disminución. Nos saltamos uno en el siguiente medio punto alto. Y hacemos lo mismo de este lado. Nos saltamos el penúltimo y en el último medio punto alto. Y aquí ya solo tenemos 5 puntos. Subimos con 2 cadenas, volteamos. Ahora vamos a empezar esta parte de aquí de arriba. Vamos a hacer en el primer punto un aumento. 1, 2 medios puntos. Continuamos con medio punto y en el último hacemos el aumento. Aquí ya tenemos 7 puntos. Para nuestra segunda vuelta volteamos y vamos a hacer disminución. Nos saltamos el primero, en el segundo medio punto alto. Dejamos pasar el penúltimo y en el último hacemos medio punto alto. 2 cadenitas. Saltamos el primero, en el siguiente medio punto alto. En el siguiente medio punto alto. Saltamos el penúltimo en el último medio punto alto. Y de esta manera ya hemos finalizado nuestro cuerpecito del muñeco. Ya solo hacemos una cadena y cortamos. Ahora para las manitas también vamos a ocupar el gancho 2.25. Vamos a hacer la cadenita y 3 cadenitas más. Cerramos en la primera cadenita. Hacemos punto deslizado. Ahora vamos a hacer 18 cadenitas. Y aquí volvemos a hacer 3 cadenitas y cerramos con medio punto. Pero si ustedes miran que esto está muy corto, pueden hacerle más cadenitas, pueden hacerle 21 cadenitas. Y aquí ya cierra. Marcamos nuestra última cadena, 1, 2, 3. Y ahí vamos a cerrar con punto deslizado. Una cadena y cortamos. Nos aseguramos que nos quede bien y nos guste el cuerpecito.
Para los ojitos voy a estar utilizando este hilo que tiene un grosor del número 1, está muy delgadito. Con el gancho, como les dije al inicio, 1.5. Vamos a hacer un aro mágico y aseguramos nuestro hilo. Aquí en el centro del aro vamos a hacer medios puntos. Vamos a hacer solamente 6 medios puntos. Aquí ya tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a agarrar el primer punto que hicimos y cerramos con punto deslizado. Y jalamos la hebra para asegurar nuestro aro. Hacemos una cadena y cortamos. Y aquí ya tenemos nuestro ojito. Ahora ya solamente le vamos a poner un poco de café aquí arriba. Como yo no tengo un hilo café delgado, si ese es su caso, pueden hacer esto. Agarren una hebra del hilo que tengan y solamente sáquenle una hebra, porque vienen varias hebras en una sola tira. Entonces vamos a agarrar una y le bordamos su ojo. Agarramos una aguja y agarramos solamente la cadenita que nos queda por detrás. Si le quieren hacer por todo alrededor o solamente en la mitad. Ya teniendo estas tiras nos vamos a regresar. Metemos la aguja por aquí, metemos la aguja por aquí y sacamos el hilo. Repetimos acá. Metemos la aguja, pasamos a la siguiente y repetimos. Y aquí ya tendríamos nuestro ojito terminado. Para las cejas solamente vamos a agarrar una hebra de hilo, la metemos por este punto, sacamos aquí, nos vamos hasta el último punto y la sacamos por aquí. Y aquí ya tendríamos nuestra cejita. Ahora le vamos a hacer esto que tiene aquí arriba con el gancho 2.25. Vamos a agarrar el hilo café, aseguramos nuestro hilo y subimos con 1, 2, 4 cadenas. Nos vamos a regresar con punto deslizado. 1, 2, 3 puntos. Y aquí en donde empezamos vamos a hacer punto deslizado. Nos vamos a pasar al siguiente punto. Y aquí vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5 cadenitas. Nos regresamos con punto deslizado. En el mismo punto, punto deslizado. Saltamos al siguiente punto, punto deslizado. Y aquí vamos a subir con 4 cadenas. Y nos regresamos. En el mismo punto hacemos punto deslizado. Una cadena y cortamos. Y al finalizar tenemos algo así.